vamos a hablar un tema titulado Una iglesia apasionada por la palabra. Una iglesia apasionada por la palabra. El texto base que vamos a usar hoy es Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, y ustedes lo tienen ahí, y vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Bueno, es interesante este tema, porque este es un tema que tiene que ver con un concepto que nos toca a todos, y es que la vida cristiana debe ser vivida con pasión. Y hay aspectos de la vida cristiana que si nosotros desarrollamos pasión por esto, nosotros vamos a tener mucha bendición. Esto ocurre con la palabra. Cuando una iglesia es apasionada por la palabra, es una iglesia que traza una ruta segura en cuanto a su desarrollo. Se define apasionado como una persona que tiene gran entusiasmo o pasión por alguien o algo. Eso es lo que debe despertarse en esta iglesia en el día de hoy. Eso es lo que necesitamos en medio de los tiempos peligrosos que vivimos. De ahí la importancia del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. La expresión, la palabra de Cristo, solo aparece en esta cita en el Nuevo Testamento. Aunque hay porciones similares como 1 Tesalonicenses 1:8, 4:15 y 2 Tesalonicenses 3:1, donde aparece la expresión la palabra del Señor, dice mi hermano Evis Calvallosa que el concepto de esta expresión es que la palabra de Cristo sea el agente dinámico de las virtudes cristianas. Hay virtudes que los cristianos tenemos que mostrar, y el planteamiento es que sea gobernada esa práctica por la palabra de Dios. Así que al entender el concepto que encierra este llamado de mostrar a Cristo a través de un ejercicio práctico conforme a la palabra, es que nosotros nos vamos a acercar a este verso bajo dos interrogantes que el verso plantea. La primera es cómo debe ser ese acercamiento, y la segunda es qué debe producir en nosotros. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, estamos en tu casa con el privilegio de hablar de ti. Queremos pedirte que lo que hablemos hoy sea de bendición para esta iglesia. Que yo no hable mi palabra sino la tuya, y que tu palabra, Señor, quede en los corazones de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo debe ser? Es la primera pregunta. La respuesta es clara. Debe ser abundantemente, dice el verso. Este concepto, abundantemente, nos habla de cantidad y nos lleva a pensar en pasión por la palabra. Esta amonestación no es aislada, sino que forma parte de la
división del libro. En el capítulo 3, verso 12, en el 4, 6, el concepto está encerrado, llamándonos a reflexionar sobre esto. En Efesios 5, 8 hay un mandato: sed lleno del Espíritu Santo. Y está expresado en 4 participios griegos, 4 participios griegos que nos ayudan para entender este concepto. Estos participios son enseñándoos, amonestándonos, cantando y dando gracia. Ahora, en Colosense también hay 4 participios griegos similares a lo de Efesios: enseñándonos, amonestándonos, cantando y dando gracia. Al hacer el paralelismo entre ambos, concluimos que el término sed lleno del Espíritu Santo y la palabra de Dios habite en vosotros abundantemente son correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo se logra única y exclusivamente cuando la palabra tiene control sobre nuestras vidas, cuando la palabra es morada sobre nuestras vidas. Así que este concepto de la llenura del Espíritu Santo, que muchas veces pedimos a Dios y que oímos que se predica con mucha liviandad, ligando este término a expresiones especiales del Espíritu Santo, algunas esotéricas, algunas extrañas, no tiene que ver nada con esto. El concepto de la llenura del Espíritu Santo está ligado a que la palabra de Dios more en vosotros, more en nuestras vidas. Un segundo aspecto en relación con esto es el concepto habitar. Este concepto habitar viene del griego habite y es el presente imperativo de una voz que significa morar en su propia casa. Así que cuando usa esta expresión, la palabra de Dios more en vosotros, lo que está diciendo que la palabra de Dios more en su propia casa, que es nuestros corazones. Qué interesante es esto, porque esto nos plantea un reto muy especial de que cada creyente verdadero tiene que hacer de su corazón una morada de la palabra de Dios, que es la que le va a permitir vivir la vida cristiana conforme a los preceptos de Dios. Así que no es solamente leer la Biblia, no es solamente leer la Biblia, sino que es más que esto. No es aprenderla de memoria completa. Nosotros teníamos un hermano en la iglesia que es un hermano mayor, ¿verdad? Y su hobby era leer la Biblia muchas veces. Pero él se sentaba en su casa y como no tenía nada que hacer, te leía 20 capítulos un día y 15. Y me decía, pastor, ya voy por tal lugar, para tal sitio, ya voy por tal. De repente me decía, ya la terminé, pastor. Y después volvía, ahora comienzo de nuevo, porque él entendía que debía leer la Biblia. Bueno, es un bonito hábito, pero eso no es lo que la Biblia dice. No es leer la Biblia completa, es mucho más que eso. Es permitir que el poder de lo que dice la palabra actúe en nosotros, produciendo los 4 resultados mencionados. Que la Biblia nos enseñe, que la Biblia nos amoneste, que la Biblia inspire nuestro cántico y que la Biblia nos ayude a dar gracia a Dios. Así que este es el concepto allí. En segundo lugar,
¿qué debe producir esto? Y esta es otra de las preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué debe producir esto? La respuesta es enseñanza y amonestación. Hoy en día, la proliferación de la Biblia alcanza niveles importantes. Para darles una idea, Alexandre Schweitzer, director de traducción bíblica mundial de Sociedad Bíblica Unida, informó lo siguiente. En el 2015 él dio esta información. Qué estimulante es mirar hacia atrás en el año 2015 y ver que las sociedades bíblicas han participado en la finalización de traducciones en no menos de 50 idiomas hablados por casi 160 millones de personas. Esto es una gran satisfacción. Luz y yo experimentamos esos testimonios. El mes pasado estábamos con los hermanos en Quito, Ecuador, y estábamos hospedados en la casa de un misionero que trabajaba en la selva y me decía, qué alegría ver que ya el Nuevo Testamento llegó en el idioma de ellos para que ellos pudieran leerlo. Y esa es una noticia que nos agrada. Sin embargo, el gran problema de hoy en las iglesias es el manejo que puede producir las enseñanzas correctas y fundamentales de nuestra fe en la Iglesia de Cristo. Si bien es cierto que nos alegramos por la proliferación de la Biblia, el gran problema es el manejo de la Biblia en las iglesias. Porque como decíamos ahorita, la Biblia debe enseñar y debe amonestar. Y esto nos debe ayudar, llevar al propósito de la palabra, corregir nuestras vidas y permitir que el Espíritu Santo habite con libertad en nosotros. Cuando eso ocurre, es que la Biblia nos enseña, es que la Biblia nos exhorta. Así que el gran reto de la iglesia de hoy es el buen uso de la palabra de Dios. En este sentido, el apóstol Pablo, hablando a su hijo Timoteo, en un verso que sabemos de memoria, segunda de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta expresión, que usa bien la palabra de verdad, es una expresión que cuando la vemos en otras versiones nos lleva a una conclusión más amplia de la demanda de este verso hacia nosotros. La versión popular dice que enseña debidamente la palabra de verdad. La Vulgata dice que maneja correctamente la palabra de verdad. La versión española dice que predica la palabra de verdad sin desviación. Así que este concepto, usar correctamente la palabra de verdad, es un concepto amplio. Cuando decimos que usa correctamente la palabra de verdad, estamos diciendo que la enseña correctamente. Y aquí están los predicadores, ¿verdad? Que la enseña correctamente, que la maneja correctamente. Es decir, yo trato de explicar a mi vida, como decía ayer, no lo que yo creo que dice la palabra, sino lo que la palabra dice. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y luego, en tercer lugar, que la predica sin desviación. Así que este concepto nos plantea verdades importantes. Porque es importante recordar que el apóstol Pablo usa de nuevo una figura, una cuarta figura para esta recomendación, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y es la del obrero artesano
que surca como un buen albañil o carpintero un surco recto de la palabra. En definitiva, cada cristiano puede interpretar por sí solo la palabra de Dios siempre y cuando aplique los principios de interpretación apropiados. Y aunque la Iglesia cuenta con maestros capaces para enseñar a los creyentes, eso es real, la última autoridad la tiene la Biblia. La última autoridad la tiene la Biblia. Cada cristiano es responsable de comprobar que las enseñanzas que recibe en su congregación no se basan en tradiciones, en credos impuestos ni opiniones, sino en el sentido normal y llano, no alegórico de la palabra de Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos es la alegorización de la palabra de Dios. Y la alegorización nos lleva a tener todas las enseñanzas que nosotros no tiene la Biblia. Hasta los mundanos usan esas cosas. A mí una vez me dijo un hombre, la Biblia no prohíbe que yo me emborrache, la Biblia lo que me dice es que si me voy a emborrachar, lo haga con un ron añejo. Eso está en la Biblia. Y buscó la Biblia. Y tomó un verso que dice, al beber vino bebe el añejo, porque el añejo es mejor. Y él tomó ese verso y lo tenía claro donde estaba en la Biblia, porque él entendía que con esto ya él estaba con la Biblia. Y a veces uno se sonríe, pero a veces hay hermanos así. Hay hermanos que se suben en las iglesias al día que le toca predicar a decir todo lo que se le ocurre y no lo que dice la Biblia. Entonces es una gran tarea que las iglesias tienen de que la Biblia sea la última autoridad. Nunca una experiencia personal o una supuesta nueva revelación puede sustituir la autoridad de la palabra. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles demostraron un apego irrestricto a la autoridad de las Escrituras, porque zanjaban la palabra y cualquier discusión de doctrina o cualquier norma de conducta con la palabra. De ahí que usted ve que en la Biblia dice, escrito está, ante una situación, ¿verdad? ¿No habéis leído? Ustedes lo han visto en la Biblia, o porque dice, o como dijo, o citaban directamente el Antiguo Testamento para cualquier ideas, decisiones teológicas o de vida práctica con la que tenían que enfrentar. Amados hermanos, cuando la palabra no se usa correctamente, ya sea por desconocimiento, ya sea por mala interpretación, tiene resultado adverso para la iglesia. En las últimas palabras del apóstol Pablo, lo que yo le llamo su testamento, segunda de Timoteo, todo el mundo ahí pasa revista y Pablo ya sabe que le queda la muerte, ya sabe todo, escribe a su amado hijo Timoteo. Esta carta clasificada como pastoral, el apóstol abre su corazón hacia Timoteo. Y en 2 de Timoteo 2:15 hasta el final, Pablo se concentra en alertar a su hijo Timoteo sobre la importancia de la palabra y su mal uso. Entonces la pregunta sería, 2 de Timoteo 2:15 en adelante, ¿cuáles son los resultados y los peligros de un mal uso de la palabra? Y en este sentido, en el verso 16, Pablo detecta el primer peligro de un mal uso de la palabra. Un mal uso de la palabra trae
profanación y confusión. Y cita en este verso casos particulares que afectaban la iglesia en ese día. Cita a Himeneo y a Fileto, hombres que estaban en la iglesia, pero que tuvieron que ser disciplinados por su desvío de la palabra. ¿Cuál fue el error de ellos? El error de ellos fue predicar acerca de la espiritualización, de la resurrección, y con estas ideas gnósticas ellos llevaron inquietud a la iglesia. Ellos decían, no, mira, Cristo no ha venido en carne, lo que tú veías era un holograma de este Cristo, y la carne, ¿verdad?, es mala, y si Él era Dios, Él no podía venir en carne. Juan tiene que decir, si alguno dice que Cristo no vino en carne, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en Él. Estos hombres andaban por este camino, trayendo doctrina falsa. Dice Hendriksen en su comentario que probablemente este hombre, Himeneo, era el cabecilla de un grupo que se había introducido en la iglesia para traer confusión. Y cita a este hermano que aparentemente tiene que ver con el famoso Alejandro el Calderero, que el mismo Pablo dice, sea entregado a Satanás por las mismas razones. Hermanos, hoy en día tenemos una gran presión en nuestros púlpitos de los templos bíblicos, de las asambleas de hermanos, no solo aquí, sino en el mundo, porque hay muchos hermanos asumiendo con liviandad doctrinas que bíblicamente no son aceptables. Y con tristeza tengo que decir, muchos liderazgos no asumen el papel que le corresponde con esta doctrina. Temas como la expiación limitada es un tema que está trayendo confusión, porque los que creen en esto tienen los recursos tecnológicos y los recursos para imprimir todo tipo de literatura que son las que llegan a nuestros hermanos. La gran debilidad de los templos bíblicos, de las asambleas de hermanos, es que no tenemos muchos escritores, tenemos mucha gente de púlpito, y eso es una limitante. Hermanos, permitir de tu púlpito que se predique que Cristo murió por los elegidos nada más es algo inaceptable bíblicamente. Y si bien es cierto que cada época tiene su reto, como cuando se escribió este libro, hombres hablando de el gnosticismo dentro de la iglesia, hoy en día tenemos que tener cuidado, porque a nosotros hoy no nos está afectando otros aspectos, pero este aspecto está trayendo mucha confusión a la iglesia de Cristo. Esto tiene que ver con doctrina fundamental acerca de la salvación. Y el gran problema que tenemos es el liderazgo que no domina estos temas. Y como no lo domina, no sabe defender la doctrina. Este es un tema que hay que sentarse, que hay que estudiarlo, que hay que dominarlo para nosotros proteger el púlpito de la iglesia y evitar profanación y confusión. Pablo insta a Timoteo como líder que enfrente esas cosas y lo corrija. En segundo lugar, nosotros tenemos que otro de los riesgos de un mal manejo de la palabra es ser contencioso. Versos 23 y 24, ustedes van conmigo. Ya Pablo le había dicho a los hermanos de Filipo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Ahora, ese es un gran problema. Hace muchos años estaba yo en la costa norte dando unas conferencias allá en Santo Domingo, en la parte norte,
allá en República Dominicana, le llamo siempre Santo Domingo. Estaba en la parte norte y me hospedé en una casa, y cuando estaba en la casa hospedado me visitó un joven. Y el joven me dijo: pastor, yo he venido para hablar con usted. ¿Sabe? Porque yo quiero que usted me dé su opinión sobre esto, porque me toca predicar el domingo y a mí me fascina usar los temas conflictivos. ¿Qué les parece a ustedes, mi hermano? Él buscaba los temas conflictivos para predicar en eso. Pero a veces hay personas que les gustan los temas conflictivos para traer contienda. Y los temas conflictivos traen contienda. Porque toda la Biblia es inspirada por Dios, pero a Dios le plujo revelar lo que Él quería. No lo reveló todo. Entonces hay temas que yo no debo tratar. Hay hermanos que usan el púlpito para decirle a otro hermano lo que no le puede decir cara a cara. ¿Usted sabía eso? Ah, bueno, entonces hermano, ese hermano no me saluda. Tú, a ver, el domingo le voy a hablar acerca del amor. Y el hermano se va. Cuando su deber es, ¿qué cosa? Acercarse al hermano, ¿verdad? Y resolver su problema. Mis hermanos, el uso de la palabra no puede ser para esto. El manejo bíblico de la palabra debe ser la edificación. Que los hermanos seamos edificados con la palabra, pero no ser contencioso con la palabra. Cuando usamos mal la palabra, perdemos visión. Perdemos visión. En el capítulo 3 de este mismo libro, verso 7, Pablo dice: esta gente están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Perdemos visión. Porque un mal uso de la palabra nos hace perder visión. Y por último, causamos divisiones. Segunda de Timoteo 3:8 dice: y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Todos sabemos, Janes y Jambre, aunque la Biblia no detalla quién era las escrituras contemporáneas a esta fecha, y libros pseudoepigráficos hablan de ello. Y lo que dicen es que estos eran unos magos de Egipto que salieron con el grupo de israelitas cuando Faraón lo mandó, y lo hicieron, y luego tenían el campamento en zozobra. Según la tradición judía, estos hombres dieron la impresión de haberse convertido en prosélito e instigaron para la adoración del becerro. Así que, ¿saben? En la iglesia de Cristo hay muchos tipos de cristianos y están también los que causan divisiones. No es aquí nada más, es en toda la iglesia. Y lo hacen aparentemente con el apoyo de la palabra. Es por esto que Pablo dice a Timoteo claramente que hay una gran necesidad de usar la palabra de Dios correctamente. Entonces la pregunta sería: ¿y qué pasa cuando usamos correctamente la palabra? Bueno, usted sabe el verso: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un uso correcto de la palabra salva. Un uso correcto de la palabra da sabiduría. Un uso correcto de la palabra enseña, redarguye, instruye. Un uso correcto de la palabra nos ayuda a reflejar nuestras buenas obras. Así que, hermano,
el gran reto de hoy es usar la palabra correctamente. Esa palabra que debe morar abundantemente en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es la base de un buen uso de la palabra? ¿Cuál es la base? Verso 14, seguimos allí. Lo aprendido, dice el verso, lo que te persuadiste. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Uno de los grandes riesgos de hoy para la subsistencia de muchas asambleas es el desprecio de muchos hermanos jóvenes y no jóvenes a la doctrina fundamental de su iglesia, al aprendizaje de esto. Los maestros han servido de guía espiritual, pero muchas veces estamos siendo cautivados por otros maestros porque descartamos las enseñanzas sanas. Una vez un joven cometió el error en Dominicana de venir a citarme maestros de otras denominaciones como lo que él leía, como de quien él se llevaba, como lo que él estudiaba, y decía, no, es que no hay maestro como esto. Entonces me senté con él y le dije, hagamos un resumen de los maestros de las asambleas más connotados. George Mueller, L. Moody, Samuel Vila, Ironside, Francisco La Cueva, Ernesto Trenchard, Charles Ryrie, Raúl Caballero Yocú, Samuel Pérez Millo, Evis Calvallosa, Walter Vivar, Horacio Alonso, William McDonald, Dr. Percival Hamilton, Felipe Espósito, Lennox, Gooding, los más destacados apologistas de este siglo, vienen de nuestras doctrinas. Ahora yo le preguntaba, ¿de quién de esa tú tienes el libro? Claro, de esto no tiene el libro, tiene el libro de otros. ¿Cuáles son los videos que tú ves de esas personas? Claro, no lo ven de otro. Entonces, la pregunta yo quiero cambiarla. ¿De cuáles maestros te está alimentando? Pablo le dice a Timoteo, persiste tú ¿en qué? En lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Mis hermanos, volvamos a buscar la literatura sana de nuestros maestros. Volvamos nosotros a repasar las enseñanzas que tienen que ver con lo que nosotros creemos. Me llama la atención que en este verso 13, Pablo usa una expresión interesante. Esta expresión es, retén la forma de la sana doctrina que oísteis de mí. Dice el hermano Matthew Henry en su comentario, juntamente con La Cueva, lo que escuchasteis de mí, guárdalo como pauta de directriz de sana doctrina, con fe y amor e índole cristiana. Aquí doctrina a la que se refiere el apóstol es a la doctrina apostólica, no a las prácticas generales. Nosotros tenemos prácticas generales que pueden cambiar de acuerdo a la necesidad. Punto. Nosotros podemos celebrar comunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque lo importante no es la comunión el día que lo celebremos, sino la simbología. En este viaje que tuvimos nosotros, hablábamos con el hermano y me dice, estamos visitando una tribu que no conocía el pan. Y cuando llegamos no comía lo que era el pan. Hicimos los primeros bautismos con esa tribu y entonces había un problema. Para ellos no sabían lo que era el pan, no saben lo que es el vino. Y le dije, ¿qué hiciste? Hicimos la comunión con guineo. Entonces se repartió el guineo y la bebida fue chicha, gracias a Dios que yo no estaba allí. Porque la chicha se lo respeto, ¿verdad? Pero ya eso es más difícil aún. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? El mandato no está centralizado ni en el día, ni en el pan, ni en el vino.
el mandato está sentado en hacerlo en memoria de Cristo. Y esto es algo interesante. Ahora, hay doctrinas que son la misma siempre porque son la doctrina apostólica, no se negocian. Cristo murió por todo, eso no se negocia. Con nadie se negocia. Solo Cristo salva, eso no se negocia. Y aquí se refiere a esto. Y era que en los tiempos apostólicos habían fuertes ataques heréticos contra las personas que fueron dirigidos a negar la coexistencia de igualdad entre el Padre y el Hijo. Como sucedió en Colosa, por ejemplo, se estaba enseñando que había una jerarquía de ángeles que formaban un puente entre Dios y los hombres. Y ahí Pablo tiene que decir, no es necesario. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él dice estas palabras por esta creencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar seriamente en esto. Esta segunda carta de Timoteo, al igual que primera de Pedro, al igual que Judas, son cartas de alerta máxima sobre el cuidado que debemos tener en estos últimos tiempos sobre la doctrina y sobre las cosas que practicamos e integramos en nuestra liturgia. El vocablo usado en esta expresión en el original es upotiposis. Es una palabra cuando él dice guárdala como pauta directriz. El concepto está aquí lo siguiente. Esta expresión lo que da la idea en el español para explicarlo es como calcar. Todos nosotros, los dominicanos le llaman calcar. Cuando nos ponían un mapa en la escuela y no sabíamos dibujar, ¿sabe lo que hacíamos? Buscábamos un mapa, le poníamos una hoja finita arriba, ¿verdad? Y lo calcábamos. Bueno, eso es exactamente la palabra de Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, calca todo lo que se ha enseñado y guárdalo como pauta directriz. Amados hermanos, por esto la necesidad de tener una iglesia apasionada por la palabra. Porque una iglesia apasionada por la palabra es una iglesia sana, es una iglesia que crece y es una iglesia atractiva ante los ojos de Dios y de la comunidad. ¿Cómo podemos resumir toda esta información que le he dado? Bueno, con 3 conceptos que quiero que se lleven con ustedes en esta mañana. El primero de ellos es, una iglesia apasionada por la palabra es una iglesia donde la palabra de Dios mora abundantemente. En segundo lugar, una iglesia apasionada por la palabra no solo la predica, sino la vive. Y en tercer lugar, para que la palabra de Dios provoque buenos resultados, hay que manejarla bien. Por lo tanto, hay que cuidar nuestros púlpitos.